Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 4 de agosto del año 2023. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por ahí, al lado de la puerta. Eleonora Navata, buen día. Buenos días. A su lado y también de espaldas a la biblioteca, Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Muy buenos días. Cruzo, del otro lado, frente a Gonzalo, Juan Grompone, buen día. Buen día, pero más que a su lado es rojo, ¿no? Eso, sí, hay que evitar las confusiones en el lenguaje. A su lado, pero vestido de rojo, es una cosa así. Y bueno, al lado de Juan, porque está al lado de Juan, y de espaldas a la plaza también, Alejandro Gabal, buen día. Buen día, pero no es que quiera darle la espalda a Artigas, sino eso porque me obligan en la radio a sentarme. Bueno. Empezamos. Hoy tenemos una edición especial de la tertulia de los viernes. Podría decirse tema único, sí, o dos variantes de un tema. La película Oppenheimer está entrando en su tercera semana de exhibición en cines y ya superó los $400 millones en recaudación a nivel global. Todo un hito para un drama biográfico para adultos que no tiene vinculación con ninguna saga ni con una propiedad intelectual preexistente. Oppenheimer, la última obra en la carrera del exitoso director Christopher Nolan, pone el foco en Robert Oppenheimer, un destacado doctor en física que dirigió el proyecto Manhattan, que desembocaría en la creación de la bomba atómica. Luego de que aquella bomba se lanzara sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer se arrepintió de su trabajo, consideró que tenía sangre en sus manos y se puso en campaña contra el desarrollo de armas más potentes, por ejemplo, la bomba de hidrógeno. El film está protagonizado por el actor irlandés Cillian Murphy y cuenta también con las actuaciones de Matt Damon, Robert Downey Jr. y Emily Blunt, entre una multitud en realidad de caras conocidas. Todos en esta mesa vimos Oppenheimer, que ya es uno de los fenómenos cinematográficos del año. Por eso les pregunto, estimada y estimados, ¿qué les pareció? A Eleonora le gustó. ¿Pero más por qué? Que a mí, así que debería empezar ella. Claro. Yo digo Yo lo tengo mismo. que empezar. ¿Viste? Yo digo lo mismo. Te hizo la introducción, el pase. Empieza Eleonora. Bueno, me gustó la película. Las películas largas de 3 horas y más, como están viniendo las películas de cine ahora en general, tengo cierto rechazo y la verdad me encantó. Me mantuvo la atención. Siento que hay una parte donde baja un poco la atención, pero yo pude sostenerla y me gustó mucho. Descubrí... Bueno, a propósito de algo que decías en la introducción, Emiliano, y que es una película que no es ninguna saga, que no es ninguna licencia, que no responde a ninguna secuela ni precuela ni nada, sino que es una película en sí misma. Scorsese escribió en sus redes sociales al respecto del fenómeno de que hoy en día hay 2 películas que están llenando los cines y ninguna es una precuela, secuela o franquicia. Lo cual pone muy contenta a la industria cinematográfica, que bueno, hoy en día está con algunos o grandes problemas, y de hecho está toda la huelga de los actores y guionistas y ni siquiera la técnicos. película se basa en un aniversario especial que se esté cumpliendo. No. A propósito de Oppenheimer, el director dice: llega ahora porque ahora, o mejor dicho, hace un par de años, maduré en mi seguimiento de esta figura que, bueno, durante buena parte de mi vida he estudiado, me ha interesado, ¿no? Sí, bueno, a mí me pasa con la figura de Oppenheimer que toda la vida era esas cosas que te son familiares, pero no entraste en ese mundo. Nosotros ya tuvimos una conversación contigo acerca de estas cosas que te son familiares, pero nunca entraste en ese mundo. De hecho, mi tío... de chico siempre cuando nos mencionaba, hablaba mucho de Robert Oppenheimer. ¿Ah, sí? Sí, y de ahí me es familiar. Por ejemplo, ¿no? Si vos te hacías el campeoncito en algo, ¿de qué te crees Oppenheimer? Me decía mi tío. Mirá, sí, con razón. Claro. Y bueno, son esas cosas que llevas y que nunca entrás y terminás de entrar del todo en ese mundo porque sabés que está ahí, que en algún momento te vas a enterar mejor y bueno, llegó el momento de entrar mucho más en la vida de Oppenheimer y creo que la película está
a mí me gustó mucho. Yo logré entrar en ese mundo y querer saber más y querer conocer más, porque me dio todo eso la película. Me mostró un personaje que no tengo del todo claro, porque todavía no soy una experta. Quiero leer el libro en el que se basa la película, que es el del Prometheus. Y veo un personaje muy ambiguo, muy complejo, contradictorio. Sí, y con contradicciones que traspasan la pantalla y te llegan a vos. Yo no quiero hacer spoiler de la película. La primera reacción de mucha gente es: ¿por qué voy a ir a ver una película que está centrada en un tipo tan brutal que creó un aparato, un invento capaz de destruir como destruye una bomba atómica, capaz de haber matado a la gente que mató? ¿Por qué voy a ir a ver a esa historia, no? Hay gente que reacciona así. Y ahí también empieza, ¿y qué hace un científico con respecto al desarrollo de su máximo potencial o sus máximas capacidades? ¿Qué hace? ¿Se guarda todo ese conocimiento? ¿Cuál es el dilema ético de una persona que puede llegar a construir una bomba y una herramienta que puede destruir a la humanidad, pero por otro lado es el punto culminante de su desarrollo en lo que ha hecho toda su vida? Uh-huh. Y también es un desarrollo en la ciencia nunca visto. Yo creo que acá me gustaría preguntarle también a Juan, que está cercano a esos temas, ¿cómo se siente eso? Si uno puede o debería resignar el ir más allá con la ciencia y con el desarrollo de la ciencia, porque después haya humanos que puedan utilizar más las herramientas. A mí es algo que todavía no tengo respuesta, no lo tenía antes. Durante la película tenía un montón de emociones y sensaciones muy contradictorias y muy ambiguas, y al analizarlo sigo teniendo esa pregunta. Pero claro, no soy una persona de la ciencia. El contexto, quizás obvio para otros, ¿no? Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos compitiendo en ese liderazgo científico y tecnológico con Alemania, nada menos, la Alemania de Hitler. Y por otro lado, Oppenheimer, aparece un estadounidense de origen judío a su vez, ¿no? Pero aparece una peleita adyacente, aparece otra rivalidad adyacente, que es con los rusos, con los soviéticos en ese momento. O sea, está bien, competís con Alemania, que es tu enemigo en la guerra. Ahora, seguís desarrollándote sabiendo que los soviéticos, que van a ser tus enemigos por 50 años más, o 100, o vaya a saber cuánto, van a desarrollarse también. Hay como un montón de cosas que... Y después en la segunda intervención, acerca de la persecución, me gustaría hablar sobre la persecución ideológica tremenda de esas épocas, y que creo que no es algo que está ajeno a nuestros días. Acotemos, Oppenheimer, sobre todo en las etapas de su juventud, fue muy cercano al comunismo, ¿no? Sí. Él dice que nunca integró formalmente el Partido Comunista, su hermano sí, pero tenía amigos, parejas, que sí estaban en esa posición política. Juan, te escucho. Bueno, la película me resultó larga y difícil de seguir. Dice, hay una media hora que habla de la formación de Oppenheimer, 1 hora sobre el proyecto Manhattan y 1 hora y media sobre la defenestración de Oppenheimer. Es difícil de seguir porque alterna continuamente en el tiempo, ¿no? Es decir, está permanentemente pasando del presente al pasado. Uno tiene que estar muy atento para decirle ahora de qué están hablando y en qué momento. Es muy exigente la película, coincide. Exigente, sí, es exigente. Bueno, no puedes ir con sueño. Aparecen muchos científicos de primera línea, pero no se explica en general nada, porque todo es el superhombre Oppenheimer, que no era ningún superhombre ni era todo eso. Por ejemplo, Niels Bohr aparece como ni siquiera se dice que era danés y que cruzó el Atlántico con una dificultad tremenda para hablar con el proyecto Manhattan. Otto Hahn, que es el descubridor quien primero hizo la fisión, también, y por ser alemán queda muy de lado, y lo mismo Werner Heisenberg, que uno de los padres de la mecánica cuántica. Y es difícil seguir el proceso de construcción de la bomba, y hay una notoria ausencia de la labor de Fermi, porque si hay un padre de la bomba atómica, no es Oppenheimer, es Enrico Fermi el padre de la bomba atómica, por lo que vamos a ver en la segunda parte. Bueno,
la secuencia del juicio, del supuesto juicio ese sí, de la época... En principio no es un juicio, pero es una persecución, sí, es un acorralamiento administrativo. Tiene una cosa formal que a mí me molestaba muchísimo, la alternancia en blanco y negro y el color. Es decir, hay dos instancias del juicio, es decir, y entonces una es en blanco y negro y otra es en color. Y entonces decía, estos son los unos, estos son los otros. Bueno, y en realidad McCarthy, que era el inventor de todo eso, no aparece tampoco. Es decir, si queremos elevar a Oppenheimer, tenemos que decir, mirá el monstruo de McCarthy que estaba en esta juega. De modo que eso es, y dejo para la segunda parte hablar sobre Oppenheimer, sobre el dilema que me presentaba sobre la ciencia y la política, ¿no? Dice uno de los mensajes que llega de la audiencia a propósito de que la película no coincide con ningún aniversario, eso que yo acotaba. No habrá ninguna fecha aniversario, pero la amenaza nuclear y bélica en general está más latente que nunca en este momento, señala este celular terminado en 484. Gonzalo. Bueno, vamos a hablar primero de la película. Yo creo que yo no soy un fan a mí me gusta mucho el cine, pero no soy un fan de Christopher Nolan, no he seguido sus películas, no. Me resultó el principio con una película que tiene un montaje de secuencias muy cortitas, con explosiones, con mucho ruido. Me costó mucho compenetrarme, debo decir, desde el principio, porque yo creo que un buen director como Hitchcock, por ejemplo, o como un buen actor de teatro, te sube al escenario en los primeros 5 minutos, te mete dentro de la obra. Y a mí me costó entrar en esta obra, porque tiene un montaje complicado y muy ruidoso. Así que el principio después no, debo decir que después la película mejora. Primera cosa. Segunda cosa, muy en la línea que dice Juan, que se ve que también estuvo, o ya sabía estas cosas, yo investigué un poco. Hay cosas muy importantes que no se mencionan por elevar la importancia de Oppenheimer. En realidad todo el proceso empieza porque aparece Einstein por la mitad de la película, pero no se dice por qué. El proceso empieza porque Einstein le escribe una carta a Roosevelt diciendo: mire que se ha descubierto una nueva forma de energía que podría devenir en una bomba tremenda. Y la verdad es que no le dan pelota. Y una cosa, yo vi esa carta en una exposición que había en Nueva York sobre Einstein. Estaba el original de la carta. Es una carta de media página. Sí, ¿no? Pero es importantísima. Claro. Y no se menciona. Aparece Einstein ahí, que no se entiende muy bien qué es lo que está haciendo. Y después, en realidad este proyecto de enriquecimiento del uranio empieza, pero los americanos al principio no le hicieron mucho caso a esto, y parece que durante 2 años, hasta que no llega una misión que estaba encabezada por un señor Oliphant, que era de origen australiano, pero también era judío, y 2 judíos más, yo tengo los nombres acá, que se llamaban Frisch y Peyers, que son los que realmente los convencen a los americanos que para hacer una bomba no se necesitaban toneladas de uranio, sino que se necesitaban kilos. Y eso fue lo que marcó todo, a pesar de que se menciona un montón de gente, porque viste que al principio de la película es que va para aquí, para esta universidad, vuelve para allá, pero en cierta forma la erra a cosas fundamentales de la historia. Y eso me pareció que estaba. Ahora, después viene, como dijeron ya los compañeros, un desarrollo que es interesante, porque es una historia que nos afecta a todos. Y el final me pareció un poco... no quiero decir fuera de contexto, pero efectivamente, ahí se empezó a vivir una caza de brujas contra los comunistas. Cuando los comunistas todavía eran aliados. Es decir, la situación era que el enemigo seguía siendo los alemanes. Los rusos eran aliados. Está el hecho de que del proyecto Manhattan salió algún espía que le empezó a pasar información a los rusos. Y me parece que ese final, con ese dramatismo y las cuestiones personales y las envidias y todo, también le quita un poco de
defecto a la película. Sí, alude Gonzalo a todo ese proceso que lleva a que en el año 1954, o sea, 9 años después de la consagración de la bomba atómica, le retiran a Oppenheimer sus credenciales de seguridad. Exacto. O sea, lo ponen como en una categoría Z y eso impide que continúe trabajando en las agencias del Estado en materia de energía atómica. Sí. Es como una sanción muy fuerte, de la que recién es rehabilitado en el año 2022, el año pasado. Sí. Esas decisiones se anulan recién el año pasado. Sí, y si termino, Emilio, pero como decía Eleonora, sí, evidentemente después vino la Guerra Fría, pero en ese momento no se sabía que iba a haber una Guerra Fría que iba a durar todo lo que duró. En ese momento los enemigos seguían siendo Alemania y Japón. Entonces todo esto que le armaron a Oppenheimer fue muy exagerado. Y yo creo que esa parte, bueno, aparte de la aparición de Truman, digo, más vale que se lo hubieran ahorrado, porque es cierto. No, bueno, pero no cuentes más cosas de la película porque los oyentes nos van a crucificar. La Kennedy, absolutamente gratuita. Bueno, seguimos. Pero es buena la película, tampoco quiero desincentivar a la gente. Yo creo que es una película que es bueno verla porque además cuenta parte. Pero digo, tiene fallas, para mí tiene fallas desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de cómo fue la realidad. Bueno, tengo mensajes varios de los oyentes, incluso alguno hasta pintoresco, como el de Leonardo, que dice: gracias Grompone, hay que darle a Fermi su lugar, el verdadero padre de la física. Claro, no, de la bomba. Seguimos, Alejandro. El juicio que han mencionado del 54 en realidad no fue un juicio, fue una investigación administrativa pedida por Oppenheimer. ¿Por qué? Porque Eisenhower le había pedido que cesaran los cargos de dirección en los proyectos nucleares de los Estados Unidos, a raíz naturalmente de todas las denuncias, que no voy a entrar a detallar ahora porque sería muy largo, pero que podía en última instancia fundarse en la persecución macartista contra la gente que pudiera tener relación con los comunistas. Pero lo pidió él. Y aclaro que está bien, como tú dijiste, Cotelo, en el año 2022 se anuló la resolución esa, la cual por mayoría esa investigación concluía que había que retirarle las credenciales para poder seguir trabajando en el tema. Existió un paso intermedio en el año 1963, cuando le dan el premio Enrico Fermi. No solo eso, sino que Kennedy Kennedy lo condecoró. Lo condecoró primero Kennedy y después lo condecoró de vuelta Johnson, en vida. Digo, o sea, que vieron cosas que no indirectamente aparece al final de la película, algo de eso que no se aclara mucho qué es lo que pasó. Pero yo quisiera hablar un poquitito de la película en sí misma. Son 3 horas, un poquitito más creo de 3 horas, y sí, se hace un poco larga, como decían los compañeros, pero yo me acordaba que la de Indiana Jones, que es la otra película que fui a ver con mi esposa en las últimas semanas, también tiene una duración anormal para lo que estamos acostumbrados, que es casi 2 horas o quizás alrededor de 2 horas. Estas películas son un poco largas, ¿no? Nosotros terminamos a las 12:30 o una menos algo de la noche. A mí una película de 3 horas de duración me desalienta. A mí también. Fui a ver esta porque era Oppenheimer. Pero... Y fui a ver Indiana Jones porque era Indiana Jones. No, Indiana Jones no. Yo fui a ver las dos por eso, fui con mi mujer por esa razón. Con mi hijo. Pero bueno, ya, de todas maneras es un poquitito larga, ¿no? Es cierto también lo que dijeron, que en algún momento, lo dijo Juan, cuesta un poco seguir el hilo de la trama porque va un poquito para atrás en el tiempo y de repente va para adelante y va para atrás y no queda demasiado claro, mezclando imágenes en color con imágenes en blanco y negro, además, como decía Gonzalo, no queda a veces demasiado claro cómo ubicarse en el tiempo del desarrollo. Pero la película es muy buena. La película es muy buena. Mirá, Silvia, a propósito de la intervención de Juan, ay, qué difícil que alguien racional como Grompone decodifique el arte. Bueno, el papel de Murphy, de Cillian Murphy, Juan quiere contestar. Cuando uno lo mira y mira las fotos de Oppenheimer, es realmente parecido al actor. Miren ustedes las fotos de Oppenheimer y miren o tengan presente a Murphy y van a ver que es realmente parecido, cosa que no es tan usual. Quizás, no sé, lo habrán forzado un poco para
que pareciera tan parecido, pero lo era. El sombrero ayuda mucho. Bueno, sí, el sombrero ayuda, pero no solo el sombrero, sí, el sombrero ayuda, pero era muy usual en esa época, además. Bueno, pero tiene muy buenos actores la película, yo no lo mencioné, pero los actores son realmente muy buenos. En cuanto al papel de Oppenheimer, bueno, yo no soy ningún experto, seguramente algún oyente, y bueno, mismo Juan acá puede hablar con mucho más propiedad de eso, pero es cierto, el papel de Oppenheimer, por lo que he descubierto casi con la película, tenía alguna idea de antes, no fue vital para poner a andar la bomba atómica. Fermi quizás aportó mucho más, por lo que dicen, sino que su papel no fue tanto científico sino de gestor. Fue el que consiguió hacer que eso funcionara. Para simplificar, todo lo que pasó en Los Álamos estaba dirigido por Oppenheimer y consiguió hacer funcionar todo un equipo que era muy difícil hacerlo funcionar porque era un conjunto de personas de muy diverso origen, en el cual incluso tengo entendido, aunque no aparece nada más que un botoncito en la película, intervinieron también los ingleses y los canadienses. ¿Sí? A ver, Los Álamos. Él pidió que se construyera una especie de ciudad. Sí. O sea, eso se armó de cero. Yo diría de pueblo del oeste, más bueno, un pueblo del oeste, bueno, dedicado nada más que a un proyecto como este, donde los científicos, los técnicos, el equipo multidisciplinario que él armó, porque también había otras especialidades, iban a vivir con sus familias, ¿no? Efectivamente. Y esas familias a su vez necesitaban escuela, educación. Y era un lugar aislado de todo, parecería que era alrededor de 50 kilómetros, lo más cercano que había al lugar donde en definitiva se construyó, que era muy cerca del lugar donde bueno, él tenía un campo junto con su hermano, que bueno, es una historia larga que paralela a esto, ¿no? Un detalle, algo que permite la película resaltar y que uno tiene una idea, quizás algunos más consciente, otros más inconsciente, es algo que mencionaba Leonor al principio, es que los nazis estaban desarrollando la bomba atómica, efectivamente, no solo eran las famosas B2, sino que estaban desarrollando la bomba atómica. Y por otro lado, los soviéticos también estaban haciendo, no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto, tenían un proyecto paralelo menos avanzado, pero lo tenían. De manera que y ahí queda bastante en evidencia en la película, cuando se resuelve efectivamente proseguir para adelante, e incluso, bueno, todos los episodios previos al lanzamiento de la bomba en Hiroshima y Nagasaki, a lo que apuntaban era, bueno, a ver si conseguían con eso detener la carrera armamentista. Alemania ya había terminado poco antes, pero por lo menos la carrera armamentista, sobre todo de los soviéticos, o bueno, además de ganar la guerra, ¿no, verdad? De ganar la guerra contra Japón, que decían que, bueno, gracias a eso se salvaron decenas de miles de soldados americanos que hubieran en definitiva fallecido si hubieran tenido que invadir materialmente el Japón, las tropas americanas, que se habían enfrentado muchísimo al Pacífico, pero no en el suelo japonés propiamente. Pero bueno, podría seguir, pero Emiliano, te devuelvo la palabra. Yo la paso, ¿ah? Bueno. Eleonora, Juan. Respecto a algunas cosas que se manejaron acá en la mesa, como que hubo otros personajes centrales en el desarrollo de la bomba atómica, en licencias que de repente no reflejan exactamente las cosas tal como pasaron. A mí a veces me genera un cierto conflicto o dentro de mi análisis entra, pero después tengo que, despejando, empiezo a concluir cosas. Esta no es una película sobre la época o sobre la bomba atómica, es una película sobre Oppenheimer. Entonces, claramente, el personaje va a ser él y no van a aparecer otros personajes porque es una película sobre él, no sobre la bomba o sobre el momento. Entonces, puede no justificarse, bueno, borran a otros. No, es una película sobre él y el director toma partido por hacer una película sobre el personaje. Entonces, sobre quién piensa es el hombre más importante, además, de la historia. Y ese es el principal error. Bueno, pero justamente, pero ahí es una toma de partido de parte de un director haciendo una creación propia. Dice Christopher Nolan, él cambió absolutamente el mundo de un modo que nadie lo había logrado ni lo logró después. Nada tienen que ver otros eventos en la historia de la humanidad. Él le dio al mundo la posibilidad de destruirse a sí mismo. Nadie había hecho ni hará algo así.
Y bueno, y justamente esta intervención mía tiene más que ver con la película, con el director, más que con el personaje, ¿no? Y una de las cuestiones es esa. Y después, ¿qué es una película histórica, no un documental? Y hay una diferencia entre la película histórica y el documental. Las licencias que se permite el narrador o el director, en este caso, en contar la historia. Si es un documental, tiene que ser 100% fiel a lo que pasó. Sí. Pero no es un documental, es una película histórica, y esa diferencia es la que de repente deja ese espacio para que Oppenheimer para que Nolan tomen determinadas decisiones. Hoy en Hollywood, por ejemplo, para estar nominado a los Oscars se deben cumplir determinadas reglas de participación de minorías y determinadas cosas, no solamente en la producción y en el equipo de trabajo, sino también en los personajes que se muestran. Pero las películas históricas están exentas de esto. Porque, si bien no son un documental, tienen que contar la historia. Y a mí hay otras cosas que también me chocaron al principio, en mi primer abordaje a la película. El rol de las mujeres en esta película es casi inexistente. Y existían mujeres científicas. De hecho, hay un personaje central en la película que era una mujer científica, y en realidad en la película aparece como la amante, todo el tiempo desnuda, haciendo de amante. Y no con el rol de que pretendemos tal vez que tengan las mujeres. Pero vuelvo a lo que dije hace unos minutos. Es una película en determinado contexto histórico donde se elige contar la historia de Oppenheimer y no de todo lo que está alrededor, y no el rol de las mujeres y todo eso. No lo justifico, pero para analizar la película debo pararme en ese lugar, o por lo menos me paro en ese lugar para decir, tiene cierta explicación. Y una cosita que a mí me pareció muy cortita para terminar, creo que es una película muy simpática al comunismo. O sea, es comunismo friendly, la veo. Sí. Inventó un término. Es posible. Gonzalo, un apunte y después Juan, y completamos por acá para después volver. A ver. No, Leonardo, por supuesto que es sobre Oppenheimer y que no es un documental y todo, pero yo creo que en algunas cosas tergiversa el real sentido que tuvieron las cosas. Lo que dice Alejandro es cierto. Él, en realidad, lo que él fue un organizador de toda esa gestión para terminar con una bomba atómica, y el motivo por el cual después lo condenan es porque él, dentro de ese equipo, fue muy estricto en quién quería que participara y quién no. Y entre los que participaban había gente, entre los cuales un tal Klaus Fuchs, que dicen que tenía contacto con los soviéticos, que había sido también del Partido Comunista, y que tenía un contacto con los soviéticos. Después los soviéticos dicen que ellos ya desde 1941 sabían de todo esto y que no les sirvió para nada el espía americano. Pero a él lo terminan persiguiendo por eso. Y sí, estoy de acuerdo contigo de que es communist friendly, pero es cierto, y vuelvo y repito, en ese momento los rusos, la Unión Soviética, eran aliados. Bueno, no era la Unión Soviética, pero los rusos eran aliados. Juan. Y eso está bien descrito. Yo creo que es una película de superhéroe, que era lo que se dedica a este director. Es decir, que crea el superhéroe Oppenheimer y todo lo demás es secundario. Y ahí se olvida de las cosas importantes. Por ejemplo, la creadora de la reacción en cadena fue una mujer, Lise Meitner, una alemana. El hombre que más modificó el siglo XX no fue Oppenheimer, sino Alan Turing con la computadora. Teller, que es un buen bicho, un representante de la atrocidad científica, está por ahí puesto como un fantoche. Bueno, yo creo que el tema de fondo es la contradicción que hay entre la ciencia y la política. Los científicos que se ocupan de cosas muy complejas, creen que pueden entender la política porque es una cosa que matemáticamente es una estupidez, ¿no? Y entonces eso lo lleva a la actitud que tuvo Oppenheimer. Oppenheimer creía que él iba a controlar todas esas cosas y que iba a pasar por encima de los militares. Es decir, tenía esa soberbia que pueden tener los científicos de creer que porque dominan un área muy técnica y muy especializada pueden entender el mundo. Y entonces, precisamente, lo que pasa es que
La política es otra cosa distinta. Y en particular, la bomba atómica no la hizo Oppenheimer, ni la hizo Fermi, ni la hizo Einstein. La hizo la sociedad. Es decir, eso era inevitable. Tarde o temprano se iba a hacer. Con los Álamos, con los nazis, con los rusos o quien fuera. Es decir, es inevitable ese proceso. Entonces, eso es lo que no entienden los científicos, ¿no? Es decir, creen que es mi obra, que yo descubrí, y yo tal cosa, y yo tal... No, señor, la sociedad es la que decide todo eso. Qué afirmación fuerte esta de Juan. Está bien. Queda para los archivos y para la discusión. Estoy en la hora del corte. Alejandro, 2 palabras y después volvemos sobre esto. En la película no aparece con ninguna relevancia uno de los hijos tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. La hija murió casi enseguida que murió Oppenheimer, que murió en el 67, él. Pero el hijo vive, tiene más de 80 años ahora y es un científico relevante. Y ¿saben qué? Eso es lo que me preguntaba cuando terminó la película, acordándome de que el hijo vive, que no se menciona prácticamente en la película. Ni que viva ni que fuera un científico relevante, como sí lo es. ¿Qué pensará el hijo de Oppenheimer luego de ver la película? A ver, de todos los mensajes de los oyentes, que son una cantidad, porque esta discusión ha apasionado a la audiencia, elijo que manda alguien que sabe de estos temas. El cine es arte. En el arte no hay errores. El cine puede ser documental o ficción. Este es un caso de ficción.